¿Qué barras ya tengo? Tengo 2 del 6, que son las perchas. Tengo una del 16, que viene del tramo 2. ¿Sí? Acá hago el proceso inverso. Entro con estos dos valores y veo cuánto me significa en centímetros cuadrados. Esto es 0,57, puede ser, centímetros cuadrados, y esto no sé cuánto es, por ejemplo, 1,02 centímetros cuadrados. Sumo 3,50 centímetros cuadrados. ¿Cuánto me falta? 13 menos lo que ya tengo. Sea lo que sea que me falta X centímetros cuadrados. Entro a la tabla y digo, bueno, voy a necesitar de adicional, no sé, 2 del 25. Y esos 2 del 25, ¿sí?, tienen que ir. En el apoyo central hay una manera de calcular la longitud en la que tienen. A ver, si este es el apoyo central, esta barra tiene que ir hasta el punto de inflexión de esta parábola. Hay una manera de calcular qué distancia tenés que cubrir, pero básicamente está en el apoyo central arriba. ¿Sí? Entonces, de adicional yo digo 2 del 25. ¿Sí? Entonces, entre el adicional, la barra del 16 que ya subiste, más las 2 perchas, yo tengo que tener estos 13 centímetros cuadrados. No sé si se entendió. ¿Está? Sí. Yo, por ejemplo, podría poner en vez de 2 del 6, 2 del 8, como para ir sumando un poquito, o no justifica. Como para ir incrementando, después ese 25 se transforma Lo en que 20, pasa es que, a ver, acá mi viga es cortita. Si tu viga tiene, no sé, 5 metros cada tramo, vos vas a estar poniendo 10 metros de fidel 8 solamente quizás para usarlo en 1,5 metros, 1,70 m en el apoyo central. Entonces, yo les sugería a ustedes poner siempre fidel 6 para los perchas. Y reforzar con eso lo que ustedes dicen. Y completar después. Económicamente mejor así. Sí, a ver, no es un detalle fino que nosotros vayamos a evaluar en el parcial. Mientras las secciones estén cubiertas en las secciones de diseño, digamos, que son momentos máximos en cada uno de los tramos y en el apoyo, para nosotros es suficiente. ¿Está? Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Así empezamos con la clase de vía placa. Hoy vamos a ver viga placa entonces. Sí. ¿Por qué se denomina así la viga placa? Por la colaboración de la placa o la losa, ¿sí?, en la zona comprimida de la viga. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros hasta ahora dimensionamos las vigas. Las vigas habitualmente se hormigonan junto con las losas. Entonces, si esto es la viga y esto es parte de las losas de los costados, ¿sí?,
había dicho que en la viga yo puedo llegar a tener mi eje neutro aquí y yo tengo tracción acá arriba y compresión acá abajo. ¿Sí? La cupla solicitante va a estar absorbida por, tracción abajo, ninguno me corrigió, arrancamos dormidos, mal, al horno. Tracción abajo, que la vamos a estar cubriendo con los hierros, y arriba va a estar trabajando el hormigón a compresión. ¿Cuál es el fundamento de la viga placa? Tratar de aprovechar los costados, los laterales de esta losa adyacente como zona comprimida. Está que la losa le colabore a la viga en zona comprimida. ¿Sí? Esto puede pasar en casos de una viga central con dos losas a los costados o, por supuesto, la viga placa también puede ser una L, ¿sí? Cuando es una viga de borde y tiene solamente una losa a un costado. Entonces, ¿a qué obedece este fenómeno? El hormigón armado es un material, les voy a leer, ustedes tienen la teoría que se les subí. El hormigón armado es un material monolítico, no pudiendo delimitar las distintas partes estructurales que lo componen, un poco lo que les decía recién. Teniendo en cuenta esto, entre la losa y la viga hay una continuidad, poneme el grafiquito. Hay una continuidad que no permite definir exactamente dónde termina la viga y dónde comienza la losa, pues ambos conforman un todo trabajando de manera conjunta. Esto era un poco lo que les estaba mostrando recién. Esta es la viga que nosotros estábamos dimensionando antes. Estos dos costados son las losas adyacentes. En este caso, la viga en L o viga 3. Básicamente el funcionamiento o el criterio es el mismo. Esto se explica estructuralmente diciendo que la losa colabora con la viga en zona comprimida en un ancho B, que le vamos a llamar ancho colaborante, y ya vamos a ver cómo se calcula, y da origen a vigas T cuando tengo losas a ambos lados, o vigas L cuando es una viga de borde. ¿Sí? A ver, si esto es la viga, nosotros sabíamos que el diagrama de tensiones de la viga era parabólico. Nosotros después armábamos un diagrama simplificado, ¿se acuerdan? De un rectángulo, ¿sí? Donde este valor valía 0,85 de F'(C). Lo que vamos a hacer ahora es a esta viga, ¿sí? Sobre todo en parte comprimida, adosarle las alas de la losa. Este gráfico lo que les muestra es qué ocurre en el borde, en esta unión entre viga y placa. ¿Sí? La viga se va a estar deformando, ¿sí? Y entre la viga y la placa se me van a formar estas tensiones como si fueran de corte o de cizallamiento, porque la viga, la losa a su vez va a estar trabajando a flexión, lo vamos a ver más adelante, pero en la unión de estos dos elementos trabajando de manera conjunta se van a formar tensiones de corte. ¿Sí? ¿Se fisura? No, porque ya vamos a ver después cómo lo armamos. ¿Está? Sí. Un poco lo que les explicaba recién, a causa de esta compatibilidad de formaciones, el ala en la superficie de contacto con el nervio, ¿sí? Con el nervio de la viga, tiene deformaciones longitudinales y flexionales y flexiones que la... Perdón. No. A ver, en la unión de las dos, para que esto esté en equilibrio, tiene que tener las mismas tensiones y deformaciones longitudinales la viga que la losa. Vamos a la siguiente.
¿En qué sectores? A ver, esto que ven acá al fondo es la viga. Olvídense un ratito, este ala va a ser la losa. Vamos a hacer de cuenta que mi viga sea una viga continua. ¿Sí? Ustedes saben, en los tramos, recién vimos un grafiquito, la tracción, estas fisuras están exageradas porque necesito que entiendan que esta es zona traccionada. Y en los apoyos, la tracción estaba arriba. Miren solamente la viga un ratito. Entonces, ¿en qué sectores, en tramos o en apoyo de la viga yo voy a poder considerar colaboración de la losa o no? ¿Quién habló? No, solo en uno de los dos lugares va a colaborar como viga placa. A ver, la placa está arriba, ¿sí? Entonces, si vos le trazás el eje neutro a esta viga, ¿sí? En el centro yo voy a tener compresión arriba y tracción abajo. Este va a ser tu grafiquito, o este, ¿sí? Cualquiera de estas dos situaciones que tienen en los extremos puede ser una situación compatible con la del centro de la viga. Esta viga, acá está el eje neutro, abajo tengo tracción y arriba compresión. En este caso el eje neutro me corta el ala o me corta la placa, digamos, la losa. Y este segundo ejemplo también puede ser un ejemplo del centro de la viga, del tramo, donde yo tengo tracción abajo y compresión arriba, ¿sí? Compresión la zona rayada, y en este caso, por ejemplo, mi eje neutro me corta el eje de la viga. ¿Qué ocurre en los apoyos? Sería este caso. Sí, yo tengo la tracción arriba y la compresión abajo. ¿Sí? Entonces la compresión está abajo. Mi ala o mi losa de los costados no me puede colaborar a compresión. ¿Se entiende? Entonces, repito, cuando yo tengo una viga continua, va a ser uno de los tres ejercicios que veamos, que son muy cortitos. Cuando yo tengo una viga continua, vamos a poder considerar la colaboración de la placa con esa viga solamente en los tramos y no en los apoyos. ¿Está? Seguimos. Esto es un diagrama, a ver, por una cuestión de simplicidad nomás, se los dibujé. Esto se supone que es una losa, ¿sí? Grande, no tan chiquitita como está acá, y estas son las vigas. Los diagramas de tensiones, ¿sí? Son máximos en las zonas centrales de la viga y van disminuyendo hacia los centros de la losa. Lo que nosotros vamos a usar es un diagrama simplificado de tensiones, ¿sí? Y vamos a determinar lo que les expliqué hoy, que es el ancho colaborante de la placa. ¿Sí? ¿Qué ancho de toda esa losa que yo tengo hacia un lado y hacia el otro va a estar colaborando en compresión con esa viga? Sí. Pasaré otro. ¿Cuáles son los beneficios de la viga placa? A ver, al aumentar, se los voy a leer y se los explico. Un aumento del área comprimida del hormigón, por lo tanto, un aumento en la resultante C de tensiones, de compresión. Con ello, un aumento en el momento interno, momento Z por brazo de palanca C, que se opone al momento exterior. A ver, un poco lo que les decía hoy. El momento externo, que es el momento solicitante, que es el que nosotros calculamos habitualmente como momento último y después lo pasamos a momento nominal, este momento, que es el externo, tiene que estar resistido por esta cupla interna del material, ¿sí? Por
una tensión de compresión por el brazo de palanca, que tiene que ser lo mismo que este esfuerzo de tracción por el brazo de palanca. ¿Qué hago yo cuando paso de trabajar como una viga rectangular a utilizar una viga placa? Yo puedo lograr esta misma superficie de compresión con una altura más baja de viga, manteniendo este brazo C. ¿Se entiende? O lo que es lo mismo, si esta viga tuviera la misma altura que esta, si esta viga placa tuviera esta misma altura, mi valor de C de compresión va a ser más grande que el de este, por lo tanto me aumenta la cúpula interna, que es la que resiste mi momento externo. ¿Se entiende cómo funciona la viga placa, chicos? ¿O para qué nos sirve o en qué nos ayuda? Uy, yo les veo una cara de perdido. Yo no estoy hecha este campo. No es fácil por ahí verlo, una vez que lo captan quizás se hace más sencillo, pero necesito que entiendan esto porque es como el fundamento de por qué la viga placa. Después los ejercicios son muy sencillos. ¿Se entiende esto entonces? ¿Es necesario que repasen lo que dio el ingeniero Balachero cuando hablaba de los momentos internos? Bien, seguimos. ¿Qué es el ancho colaborante? El ancho colaborante va a ser un ancho B que si suponemos un diagrama de tensiones uniformes, acuérdense que hoy en uno de los primeros grafiquitos vimos que si yo hago el diagrama de tensiones de esto, sobre la viga, ¿sí? Sobre la viga hay un diagrama de tensiones mayor. A ver, si yo les graficara, yo creo que hay un gráfico de eso. Abajo está. Adelantame un poquito, adelantame la siguiente filino. El gráfico. A ver, acá. Les muestro este gráfico primero y volvemos un ratito atrás. Esta es la viga, estas son las vigas y estas son las losas de los costados. Este diagrama de tensiones en realidad tiene que ir así, está rebatido hacia arriba. Sobre la parte central de la viga las tensiones son máximas y van disminuyendo hacia los costados de las losas, o sea, la colaboración de las losas es mucho más importante cuanto más cerca de la viga está. Eso es razonable y entendible. Ahora, ¿qué es el ancho colaborante B que yo les estaba tratando de definir? Hay chicos que tienen impreso el apunte. El ancho colaborante va a ser un ancho tal, X, ¿sí?, que yo pueda suponer de diagrama rectangular o de diagrama uniforme, que equivalga a todo este diagrama por debajo de la parábola. ¿Sí? ¿Se acuerdan en vigas que teníamos también? Diagramas de tensiones parabólicos y nosotros decíamos, bueno, vamos a armar un diagrama de tensiones rectangular de manera tal de que esto rayado sea equivalente a esta parábola, que me es bastante más complicada de calcular, digamos. ¿Está? Entonces, el diagrama real de tensiones es esta parábola que ustedes tienen acá. Ahora, volvamos para atrás a la definición. El ancho colaborante, entonces, es un ancho tal que, suponiendo que las tensiones se repartieran uniformemente, sería capaz de sustituir al ancho real sometido a tensiones reales. Está sin modificar la capacidad portante de la viga. Va a ser un rectángulo equivalente a ese diagrama parabólico que ustedes vieron recién. ¿De qué depende ese ancho colaborante?
básicamente depende de dos factores. Uno es de la relación entre el espesor de la losa y de la altura de la viga. Cuanto más ancha sea la viga y la losa, mayor va a ser el ancho de colaboración de esa placa. Y la otra relación es la relación entre la luz de la losa y la luz de la viga. Cuanto menor sea la luz de la losa en comparación con la luz de la viga, el ancho colaborante va a ser mayor. Lo vamos a ver un poquito más adelante en unos desarrollos de fórmula, pero básicamente ese ancho colaborante depende de las dimensiones geométricas, tanto de la viga como de la losa. Ahora viene la parte áspera de toda teoría, que es la parte de fórmulas. ¿Cómo se calcula ese ancho colaborante? Ese ancho colaborante, para el que quiera leerlo en el CIRSO, está en el punto 8.10, sistemas de vigas T, así lo llama el reglamento a las vigas placas, vigas T. Y el ancho colaborante de una losa tiene tres formulitas que nosotros vamos a considerar. No son formulitas tan fáciles de acordarse, por eso en el caso de que les toque vigas placas, estas tres formulitas, que son las que vamos a usar todo el tiempo hoy, se las vamos a dar anotadas o se las anotaremos en el pizarrón. Y ese ancho colaborante va a tener que ser menor o igual a la luz de la viga sobre 4. Estas son formulitas que vamos a usar para poder calcular el valor de B. Y a su vez, el ancho a cada uno de los lados de la viga, por eso es que acá le voy a estar sumando este BW, o sea, lean bien la definición, el ancho efectivo del ala a cada lado del alma, el alma le llama a la viga, tiene que valer 8 veces el espesor de la losa, entonces el ancho B tiene que ser menor o igual al BW, que es el ancho de la viga, más 2 veces, ¿sí? 2 veces, acá le falta un 2, 2 veces 8 por HF, que es 8 veces el espesor de la losa. O la mitad de la distancia libre que tenemos entre viga y viga. ¿Sí? En estos dos casos yo me estoy refiriendo a estas distancias, y es por eso que acá en la fórmula le sumo el BW. En esto el B sale directamente de la luz de la viga sobre 4, y en estos dos casos, estas dos fórmulas o estas dos definiciones me hablan solamente de estos dos pedacitos. Y es por eso que yo después acá le sumo el BW. Es simplemente por cómo está redactado el reglamento. Seguimos. Esto ni lo vamos a... Si quieren se leen, y si no lo leen de la teoría, son fórmulas similares para cuando tenemos vigas de borde, o sea, vigas en L, o en vigas que sean vigas T, pero de las que se ocupe solamente un ala como viga placa y la otra no. Nada de esto vamos a ocupar, es parte de lo que está en el reglamento, por eso se los menciono, pero no vamos a dar ni siquiera ejercicios sobre esta situación. Pero lo que les quiero decir es que así como hay una manera de calcular el ancho colaborante para cuando tengo dos losas que me colaboran hacia los costados, tengo manera de calcular también para vigas L o vigas mezcladas. Seguimos. Ahora, ¿cómo se dimensiona una viga placa? Básicamente tenemos dos maneras o dos situaciones que se nos pueden presentar en la viga placa, y a su vez una de ellas, la segunda, se nos pueden presentar dos situaciones más. La primera, que es esa que está expuesta ahí,
es cuando el eje neutro me corta el ala, ¿sí? O sea, la profundidad del eje neutro cae dentro del espesor de la losa, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera situación y en este caso, dame un ratito. Y en este caso yo voy a poder dimensionar la viga como una viga placa, como una viga rectangular, como una viga rectangular de ancho B. Y miremos acá un poquito. ¿Qué pasa si yo tomo esta viga que está acá marcada con líneas de punta? Pues yo lo que les estoy diciendo es, esta viga placa que ustedes tienen dibujada, nosotros la vamos a terminar calculando como una viga de sección rectangular de ancho B. Vamos a analizar qué tenemos en el gráfico. Este es el ancho de la viga BW. Esto de acá arriba es mi ancho colaborante, ¿sí? Mi viga placa es esta que está acá. ¿Eso se ve? Por arriba del eje neutro lo que está rayado es lo que está trabajando a compresión y del eje neutro hacia abajo está trabajando a tracción, ¿sí? Ahora, vamos a considerar sobre este mismo gráfico una viga rectangular de ancho B. Esa viga va a ser toda esta. ¿Se entiende? Ahora, estos sectores que están acá, graficados como 1 y como 2, ¿me colaboran? Se los hago acá. Yo lo que les dije es, esta es la losa, esta era mi viga tradicional, digamos, a esto yo le llamé B, que es el ancho colaborante de la viga placa. Si este es mi eje neutro, yo arriba tengo compresión y por debajo de esto tengo tracción. ¿Hasta ahí me siguen? Yo lo que les dije recién es, ok, esta viga, esta en particular, nosotros la vamos a dimensionar como si fuera una viga rectangular de ancho B, no BW, B. Y ahora voy a tratar de dibujar esa viga. Esa viga que yo les digo a ustedes es esta que está en verde. Ahora yo les pregunto, este sector, que para mí es aire, allá en la viga placa, y este, ¿me están colaborando? No. ¿Se entiende por qué? Está en atracción. Ustedes saben que nosotros calculamos en un determinado estado del hormigón, ¿sí? Y que el hormigón consideramos que en tracción no colabora. Entonces, esta viga placa que yo tengo dibujada en blanco es un equivalente a esta otra viga, porque yo tranquilamente puedo decidir eliminar estos sectores B que a mí no me sirven. No me están colaborando a nada porque yo lo que dije es voy a poner los hierros acá nomás. ¿Se entiende? Chicos, uy, no están perdidos en serio. Al menos hagan sí, cantando algo, echando ustedes, tómense un mate, algo. Bien, entonces, en este caso, cuando el eje neutro corta el ala, yo voy a utilizar la misma fórmula que venimos utilizando hasta ahora. Voy a sacar el K sub D como D, la altura útil, sobre B raíz del momento nominal sobre B, y B es el ancho colaborante, no este BW que tenemos ahí. Con este KD yo saco el K sub E y calculo la armadura. ¿Está? Este es el ejemplo más simple de todos.
Vamos a la segunda situación, que es la que yo les dije recién. Pasale nomás el tiempo. Que se va a subdividir en dos. La segunda situación es cuando el eje neutro me corta el alma de la viga, ¿sí? O sea, va a estar siempre por debajo de la placa. A esta segunda situación nosotros la vamos a dividir en dos subsituaciones, llamémosle. La primera de ellas va a ser cuando este diagrama de tensiones sea menor que la placa, y la segunda situación va a ser cuando este diagrama de tensiones sea mayor que el espesor de la placa. ¿Está? Entonces, cuando el eje neutro está en el alma de la viga, debe aplicarse algún método que tenga en cuenta la forma real de la viga en zona de compresión. Eso es absolutamente razonable. Yo, para calcular la sección de la zona comprimida, tendría que tener en cuenta ya todo este área que me está colaborando. ¿Está? Y entonces, de manera simplificada, yo puedo plantear dos situaciones. La primera es que la altura del bloque equivalente de tensiones de compresión sea igual o menor que el espesor de la placa. ¿Qué es esto? ¿Sí? Este valor C, al igual que este valor T, que es la cupla, ¿sí?, que se opone al momento solicitante, la cupla resistente del hormigón, este valor T sale de la sumatoria de toda la armadura que yo tengo, y este valor C no es ni más ni menos que la resultante de estas tensiones de compresión. ¿Sí? Entonces, depende de la geometría de esta viga, yo voy a poder tener un diagrama de tensiones bajito como este, que sea menor que el espesor de la losa, que va a ser este caso, y otro donde este diagrama va a ser un poquito más largo hacia abajo y me va a caer dentro del alma. Cuando yo tenga esta situación y el diagrama de tensiones de compresión sea menor que el espesor de la losa, yo voy a volver a calcular la viga como una viga rectangular de ancho B, ya que la resultante de compresión, esto ustedes se acuerdan, este valor valía 0,85 de F'C, el 0,85 por tensiones de larga duración, por A y por B, que era el ancho de la viga. Y yo voy a decir que en este caso el ancho de la viga va a ser B, que es el ancho colaborante. La segunda situación va a ser cuando este diagrama de tensiones, esté por debajo del espesor H sub F de la losa. Y en ese caso vamos a hacer un pequeño desarrollo. Dame la otra formulita. Sí, déjamelo ahí. En este caso, ¿yo qué tendría para poder calcular el diagrama este de tensiones de compresión? Yo podría calcular por separado lo que me absorbe la viga o el alma de la viga y lo que me absorbe el ala. ¿Está? Entonces, voy a tener mi resultante C total, va a ser la sumatoria del C de las tensiones de compresión que absorben las alas de los costados, que tienen el rayado hacia un lado, más el C del alma, que es lo que me absorbe la parte rayada del centro, que está en el otro sentido. ¿Hasta ahí se entiende el grafiquito de arriba? El C del ala
¿qué brazo de palanca va a tener? Va a tener la altura útil de, acuérdense, la altura útil de era desde el baricentro de la armadura traccionada hasta la fibra más comprimida. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? El C de las alas, ¿sí?, de los dos pedacitos hacia los costados, va a tener un brazo de palanca de D menos H sobre 2. ¿Se entiende? El HF. El HF es la espesor de altura, la losa. es el espesor de la losa. Entonces, esa compresión de las alas, ¿sí?, de los dos costados, va a estar aplicada en el medio del espesor de la placa. De ahí sale este brazo de palanca. ¿Sí? Y este otro brazo de palanca, que es el correspondiente a esta zona de la viga, es lo mismo que estuvimos viendo en viga. El brazo de palanca va a ser D menos A sobre 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para simplificar este cálculo? Vamos a tratar de buscar un rectángulo uniforme. Siempre todo tiende a que esto se simplifique y nos sea más fácil el cálculo a nosotros luego en el práctico. Esta sección que está marcada como de corte con una línea más gruesa es la sección real. ¿Sí? Y esta otra, marcada con un ancho, ahí dice B1, nosotros después más adelante lo vamos a llamar B sub I, igual a XB por B. ¿Sí? B es el ancho colaborante real de la viga. Este rectángulo de ancho B sub I, no B sub 1 como está ahí, por si ya lo quieren corregir, va a ser el rectángulo de tensiones con el que nosotros vamos a trabajar. Todo el desarrollo que viene a continuación es desarrollo de fórmula, no es muy complejo, pero váyanme siguiendo a ver si lo podemos entender. Sí. Bien. Mismo grafiquito que vimos recién. Arrancamos allá arriba. Yo les dije recién que la resultante de compresión en el gráfico real es la sumatoria de las tensiones de compresión del ala más las del alma. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es igualarlos, eso debería ser igual a este rectángulo equivalente que yo les dije, ¿sabe qué, chicos? No vamos a trabajar con esta superficie porque es un bolón para calcular. Vamos a trabajar con un rectángulo de altura uniforme que se va a llamar equivalente. Esta tiene que ser igual al C equivalente. Ahora, ¿cuánto valen estas tensiones C? Estas tensiones valían 0,85 por F'C por el ancho del elemento estructural y por la altura. Esto era un volumen de tensiones, acuérdense. Era este valor por la altura y por el ancho, por la profundidad. Entonces, para las alas, para estos dos pedacitos de los costados, ¿eso cuánto vale? 0,85 por F'C. El ancho de las alas vale B menos BW, ¿se entiende? Por HF, que es la altura de la placa. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a la sección del centro. Misma fórmula que vieron en flexión de vigas. 0,85 de F'C por BW por la altura, que era beta 1 por C, que era el A, ¿se acuerdan? De flexión en vigas. Y eso va a tener que ser igual a mi diagrama de tensiones equivalentes, que es, otra vez, 0,85 por F'C por B sub I, que va a ser este ancho equivalente, por un beta 1 por C. ¿Sí?
que es el A, era de esta altura. Acuérdense A, beta 1 por C. Seguimos viendo. De la fórmula de arriba, yo saco factor común 0,85 por F'C. Vamos a empezar a mirar arriba. Yo me siento más cómoda de este lado, no sé si les tapo mucho. Dije, saco factor común 0,85 por F'C. Me queda B menos BW por HF más BW, B sub 1 y C es KC por D. Acuérdense de la tabla C de la tabla 3 de flexión. C es K sub C por D. De este lado de la ecuación. Y del otro lado vuelvo a copiar lo mismo, lo único que hice fue reemplazar C por K sub C por D. Pasarle, sí, hay un tachado. Simplifico de los dos lados el 0,85 por F'C, por eso lo saqué factor común acá. Y vuelvo a repetir la expresión distribuyendo estos valores, chicos, esto es matemática. Distribuyendo los valores B por HF menos BW por HF más este valor que quedó igual que el de arriba, igual a esta expresión que es lo que me quedó del otro lado. No sé si estoy yendo muy rápido o qué, pero es matemática nomás. Despejo B sub I. Yo acá tengo una recta y una suma. Y de este lado un producto. Si yo voy a despejar este valor, estos tres términos están multiplicados. Estos tres términos multiplicados pasan dividiendo en cada uno de los sumandos. Sumando me refiero a valores absolutos. Pasa dividiendo este primer valor que está positivo, pasa dividiendo este segundo valor que está negativo y pasa dividiendo este tercer valor que está positivo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Seguimos. Divido por B todo. ¿Sí? Si yo divido por B de un lado y divido por B del otro, es como si yo estuviera multiplicando por un valor de un lado de la igualdad y multiplicando por un valor del otro, se mantiene la igualdad. Entonces, dividí acá, que tenía el B sub I, despejado, y dividí por B en cada uno de los sumandos. ¿Sí? Vamos a los siguientes. Simplifico lo que puedo simplificar. Esta es la misma expresión de arriba. Simplifico B aquí. En el segundo término no tengo nada para simplificar. Y en el tercero simplifico estos dos. Ahora, en el gráfico yo les había dicho que B sub I, o mi ancho equivalente, iba a ser XB por B. Por lo tanto, XB es B sub I sobre B. O sea, este valor no es ni más ni menos que XB. Por eso fue que lo dividí por B nada más. XB va a ser igual HF sobre D. Estoy tratando de separar valores que son geometrías del elemento estructural con valores que son coeficientes de las tablas. HF sobre D por 1 sobre B o por, en el denominador tengo beta 1 por C. Agrupo estos dos valores que tienen mismos denominadores y digo, esto por 1 es este valor
y esto por BW sobre B es esto. Entonces acá estoy sacando factor común esto y me queda 1 menos B sobre BW sobre B. Y de este lado, luego de que simplifique, me queda B sobre B, BW sobre B. Y esta es la expresión del K sub B que nosotros vamos a utilizar en el práctico. ¿De qué depende ese ancho equivalente entonces y por qué está separado de esta manera? Depende de la relación entre el ancho de viga y las alas, depende de la altura de la losa y de la altura de la viga, y depende de la posición del eje neutro, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿Desde acá? Te pongo ahí mostrarle lo que es B1. ¿De subir esto? No, yo sé que eso me lo mantiene que desde B sub I igual a XB por B. Pero casi lo último que se... Es esto. A ver, mi ancho equivalente... No, no, está bien. Andate más adelante. Capaz que no entiende por qué pusiste XB. ¿Esto no sabes de dónde sale? No entendí Esto de abajo. el cálculo. Bien. De estos dos términos, saco factor común. HF sobre 2D está en los dos lados. Está acá y está acá. Y saco factor común B sub 1 por KD. Los tenés acá y los tenés acá. ¿Sí? Sacar factor común es sacarlos afuera de esta recta y poner acá o multiplicarlos por lo que te queda. Si yo saco factor común esto, acá no me queda nada, acá me queda 1. Y si saco factor común esto, en este término me queda solamente BW por B. Hacia al revés. Olvídate de este último término que es como el más facilito. Distribuime este producto que yo te hice acá y te tiene que dar esto. Si vos haces HF sobre B por B1 por XC multiplicado 1, te da este valor. ¿Sí? Y si vos haces esto por este valor, te da esto de acá arriba. Chicos, ¿saben lo que es sacar factor común? No me entendiste tampoco. ¿Sí? Bien. Y otra cosita de esto. Acá termina. Así que relájense, descansen. No aplaudan nada porque ahora entramos en el práctico. ¿Qué no se entendió de esto? Desde que arrancamos. A ver, ¿qué es lo más importante, chicos? Sí, que no tengan vergüenza de... Primero, no voy a atender a nadie acá adelante que me venga a preguntar, porque quiero que pregunten desde ahí y escuchemos todos. Lo que les tiene que quedar fundamental de este power de viga placa es el concepto de viga placa, cuándo la puedo usar, qué ventajas tiene usar la viga placa, o sea, qué ventaja le aporta a la viga la colaboración de la losa aledaña, ¿sí? Y es básicamente la disminución de la altura de la viga y el aprovechamiento de la placa en compresión. Y después que tenemos dos casos, que a su vez el segundo caso está dividido en dos a la hora de calcularlo. La primera es cuando el eje neutro cae dentro del espesor de la placa. Cuando cae dentro del espesor de la placa, yo voy a calcular mi viga como una viga rectangular de ancho B. Y ese ancho B, en vez de ser el BW que nosotros venimos usando hasta ahora, va a ser el B, que va a ser el ancho colaborante. Que la vamos a calcular con esa formulita celeste medio horrible que vimos por ahí, que no la vamos a tener que aprender de memoria, y va a ser lo único que sea diferente a los prácticos de vigas que vimos hasta ahora. Lo único. El segundo caso es el caso en que el eje neutro me va a cortar
el alma de la viga. Y en ese caso yo voy a tener dos situaciones. Si tengo un diagrama de tensiones equivalentes, sé que tiene una altura menor a la del espesor de la losa, yo otra vez la voy a calcular como losa rectangular. Solucionado el problema. ¿Sí? Voy a calcular como viga rectangular de ancho B. Y cuando este diagrama, malditamente, sea mayor al espesor de la placa, yo en vez de trabajar con B, voy a trabajar con un valor que se va a llamar B sub I, que va a ser el del ancho colaborante equivalente, y que de eso vamos a ver un ejercicio, y lo único raro que vamos a usar va a ser esta fórmula. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde pasa el eje neutro? ¿Bajan a la consigna? No. ¿Cómo sacamos la profundidad del eje neutro? ¿Cómo? Ah, y seguí tomando mano. Charlemos de última. No, a ver. Vamos a ver qué datos te doy. Pero vos dentro de la tabla 3 de flexión tenías un coeficiente, la subset, que te permite calcular la profundidad del eje neutro. Entonces, parte de lo que vamos a hacer nosotros, que sea diferente al cálculo de vigas, va a ser el cálculo de los anchos colaborantes, ¿sí? Y el cálculo de la profundidad del eje neutro. ¿Está? Bien. ¿Salir más? Hay que buscar las prácticas. Sí. ¿Están en el escritorio? En el escritorio donde dice viga placa. Una cosa acá. Ahí que corta alma. No, corta el ala. Ay, cierto. ¿Trajeron tabla, trajeron calculadora, todo? Vamos a ver este que es cortito y después hacemos recreo. El de la viga, el del eje neutro corta el ala. El ala. Ay, pensé que tenía dos desertores ya, pero veo que se están cambiando de banco. Ya me quedo más tranquilo. Bien. Yo me preocuparía si encuentran después de Vamos a ver el primer ejercicio entonces. ¿Estamos, chicos? Vamos con el primer ejercicio. Esta es mi viga. Chicos, un poquito de silencio, un ejercicio cortito, después descansamos un ratito. Esta es mi viga. Es una viga que tiene 5 metros. Y esta es la sección de mi viga. ¿Sí? Yo tengo 3 metros. Esta longitud, esta cuesta media complicada nomás. Ahora les voy a hacer un calculito auxiliar al costado. Esta es la viga de ancho BW de 15 centímetros. La altura de mi placa es 10. La altura de la viga es 35. Y yo de eje de losa a eje de losa tengo 3 metros. Eso ya se los dibujo acá.
la losa y es la longitud de la viga 5 metros, el BW de la viga 15 centímetros. Me están dando de dato la sobrecarga y las cargas permanentes, así que vamos a tener que hacer combinación de carga. En otro ejercicio más adelante ya nos dan la carga combinada. Y los materiales con los que voy a trabajar, un H25 y el acero, el mismo con el que trabajamos siempre, 420. Lo primero que vamos a hacer es la combinación de cargas. Chicos, yo donde, si les parece, y si no, voy más lento. O sea que voy más lento la mitad. ¿Sí dijeron que vamos más lento? Bueno, yo lo que les estaba por decir es que por ahí en las cosas que ya vimos muchas veces y que es como repetitivo, a lo mejor yo me atolonto y voy un poquito más rápido. Ustedes frenenme un poquito. Siempre trato de ir un poquito más lento en las cosas que son como conceptos nuevos para los ejercicios que estamos viendo. Recién les decía que dentro de los datos me dieron como datos las cargas permanentes y la sobrecarga. Eso ya es una pauta de que va a haber un cálculo adicional, que es la combinación de cargas que vamos a tener que hacer. En el próximo cálculo, en el próximo ejercicio, en el tercero, creo que ya tenemos de datos la carga mayorada. ¿Está? Vamos a hacer la combinación de carga entonces con las dos combinaciones que venimos haciendo hasta ahora, 1,2 por las cargas permanentes más 1,6 por la sobrecarga o 1,4 por la carga permanente. ¿Sí? De esos dos valores, acá están reemplazados nada más los valores, yo me quedo con el mayor valor de los dos. Para las personas que dijeron que vaya un poquito más lento, no tengo problema en ir leyendo todos los valores numéricos, me parece como medio una pérdida de tiempo, pero si ustedes quieren, voy 1,2 por 30 más. No, en serio les digo, porque si me apresuro, si voy lento, porque voy lento. Seguimos hasta ahí. Adopto la mayor de estas dos combinaciones entonces. Bien. Lo segundo que hago siempre, calculo la solicitación del elemento estructural que estoy por dimensionar. Yo lo que voy a dimensionar es una viga. Lo que yo les dije recién, teníamos una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida. Diagrama de momento flector. Y este momento vale U L al cuadrado por L al cuadrado sobre 8. Elemento estructural simplemente apoyado con carga uniformemente distribuida. La carga mayorada por la luz del elemento estructural elevado al cuadrado sobre 8. Eso me da, esto es parte de la pregunta que me hizo una chica hoy, el tema de las unidades. Yo tengo la carga en kilonewton sobre metro, tengo la luz en metros, mi momento me sale en kilonewton metro, ¿sí? Fuerza por distancia. Yo acá ya lo estoy pasando a meganewton metros porque yo sé que para utilizar ese valor en la fórmula de KD, o sea, para poder utilizar la tabla 3 de fricción, yo voy a necesitar este valor en meganewton. Esta fue una de las consultas de hoy, porque yo calculaba esto y después le ponía unos cuantos ceros adelante. ¿Se divide sobre 1000, profe? Se divide sobre 1000, ¿sí? Sistema de unidades. Bien, tenemos calculado el momento último. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Después seguro que está el momento nominal. No, más adelante debe estar. No, el bandana no está. Ahí. Hasta lo que aparece en la fórmula celeste. Bien. Vamos a calcular entonces nuestro valor de ancho colaborante. El valor de ancho colaborante era la luz de la viga sobre 4
Las alas a los costados tenían que valer menos de 8 veces el espesor de la losa, ¿sí? O un medio de la distancia libre que tengo a la otra viga adyacente. Por eso les hice este dibujito, ahora les paso a explicar por qué. Ese un medio de A1 es esto. Bien. Lo que está en azul son las fórmulas que nosotros seguramente se las vamos a dar después escritas si les llega a tocar este ejercicio. A continuación, de A1. Vamos a ir calculando cada uno de los valores y después vamos a ver cuál, todos nos van a dar diferentes, cuál de ellos vamos a adoptar. Este es el más simple de calcular, la luz de la viga dividido 4. ¿Sí? 5 metros dividido 4 me da un ancho colaborante de 1,25. El segundo valor, el segundo valor es BW más 2 veces 8 por el espesor de la placa. Y eso me da 1,75. Y el último valor es 0,15, que es el espesor del ancho de la viga, por un medio de 3 metros menos 0,15, y acá un medio también de 3 metros menos 0,15, y se los voy a hacer acá para que no se pierda, porque está raro dado el dato nomás. Sí. Me perdí dónde sale el 2, Este. 2 por 8. Y este creo que no está en los apuntes de ustedes, así que por favor El escríbanlo. apunte de teoría tienen que corregir, Sí. agregarle el 2. Lean esta definición. A ver, de las 3 fórmulas que hay para ancho colaborante, el reglamento en una de ellas habla del ancho colaborante propiamente dicho, B igual a la luz de la viga sobre 4. Y en el otro, en las otras 2 definiciones, habla solamente y en los otros 2 casos habla solamente de estas medidas. ¿Sí? Por eso es, ahora les explico, el BW más esto otro. Estas otras 2 definiciones dicen, el ancho efectivo del ala a cada lado del alma debe ser 8 veces el espesor de la losa. Entonces, este valor, tiene que ser 8 veces el espesor de la losa. ¿Sí? Por eso mi fórmula de al lado, que es B, es el BW, ¿sí? Más 2 veces, porque tengo este valor más este otro. 2 veces, 8 veces el espesor de la placa. ¿Se entiende? Por algún motivo el reglamento lo puso así. El ancho de la losa B se considera efectivo cuando la luz de la viga es menor o igual a 4. En este caso, en esta primera definición, está hablando del ancho completo B. Y en estas 2 que yo les agrupo en un corchetito, dice el ancho efectivo del ala a cada lado del alma, o sea, de un lado y del otro, tiene que ser menor o igual a 8 veces el espesor de la losa. Entonces, esto es una construcción mía.
Yo digo que B es el BW más 2 veces lo que pasa a cada lado de la viga. Y esto es lo mismo. Acá me dice, en vez de decirme que este pedacito del ala vale menor o igual a 8 HF, ahí lo que me dice es que eso vale 1/2 por A sub 1. Y ese A sub 1 es la distancia libre, no de este a este, libre entre una viga y la otra. Esto es A sub 1. Entonces, al que tenga una calculadora, vamos a sacar este valor que tengo acá. ¿Cuánto es? 3 menos 0,15 dividido 2. 1,425. ¿Dice bien? 1,425. ¿Sí? 1,425. 3 menos 0,15 menos 0,15. Dividido 2. 3 menos 0,15 dividido 2. Igual dividido 2. 1,425. 1,425. ¿Cuánto vale A1? Haceme este por 2. 2,85. 2,85. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale 1/2 de A1? 1,425. 1,425, que es 3 menos 0,15 sobre 2. ¿Está? De ahí sale, por eso les iba a hacer este esquemita, porque quizás acá se ve un poco mejor. Me da igual qué fórmula hagan o si me ponen el valor directo, porque eso va a ser, depende del dato que le demos. ¿Está? Cualquiera de las dos vigas puede ser de cualquiera de los dos No, lados. a ver, en este caso, yo digo que esta luz libre es igual a esta. Esto de acá también mide 2,85. Pero ambas, por eso es así la fórmula, esto sería A1 y esto si querés vale A2. Yo te puedo decir que la luz libre a la izquierda es de 3 metros y la de este lado es 3,50 o 4. ¿Está? Pueden ser distintas. ¿Se entiende entonces de dónde saqué este valor? Seguir uno más. Yo tengo entonces 3 valores de ancho colaborante hasta ahora, 1,25, 1,75 y 3. Obviamente me quedo con el menor valor de esos 3. ¿Alguna duda hasta acá? Porque esta es una de las cosas nuevas que estamos viendo. Seguimos. Se supone una sección controlada por tracción cuando tengo deformaciones del acero más del 5 por 1000. Mi valor de coeficiente va a ser 0,9. Calculo entonces el momento nominal. El momento nominal era el momento último dividido 0,9. ¿Está? O sea, estoy mayorando la solicitación. Me da 152,78, ya la paso a meganewton. Sí. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije, no les traje la tablita del recubrimiento? Que siempre les estaba dando como de datos el recubrimiento y les dije, hay una tabla, que es esta. Hay una tabla donde depende del tipo de hormigón y para qué elemento estructural esté utilizado ese hormigón, tiene sugerencias de recubrimientos. Entonces, en este caso, no me dieron el recubrimiento, yo creo que adopté 2 centímetros para vigas con estribos abiertos o cerrados, 2 centímetros, y adopté también un diámetro de barra del 16.
Entonces voy a calcular, lo que calculo siempre es la altura útil de la viga. La altura útil, acuérdense, o el D, era desde el baricentro de la armadura traccionada a la fibra comprimida. Acá les faltaría dibujar un estribito, que si quieren dibújenlo con virome para que puedan entender la fórmula. Esa altura útil va a ser la altura total menos el recubrimiento, menos el diámetro de un estribo, menos la mitad del espesor de la barra longitudinal que yo haya adoptado. Yo adopté del 16, ustedes podrán adoptar del 20, de lo que deseen. Y esa altura útil a mí me da 31,6 centímetros. ¿Seguimos? Vamos a hacer una verificación antes de continuar. Es cierto, a mí me habían dado de datos la altura de la viga. Esto no va a hacer falta que lo hagan en el parcial si ya lo tienen de datos, pero es cierto que nosotros podríamos verificar si esa viga, con la solicitación, con el vínculo que tiene, que es simplemente apoyada, cumple la altura mínima por deformación que me exige el reglamento. Esta tabla ya la vimos la otra vez, es la que usábamos nosotros para sacar las alturas mínimas por deformación. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente una verificación. La altura mínima para nosotros era la luz sobre el coeficiente. El coeficiente para nosotros es 16. A esta tabla ya hemos entrado. Vamos a entrar en este segundo renglón, que es el de viga, y vamos a entrar en la primera columna porque es una viga simplemente apoyada. Es la luz sobre 16. Hago el cálculo, esto me da 31,25. El dato que me habían dado era de 35 centímetros, entonces digo, bueno, seguimos tranquilos. La verdad es que en el parcial no les vamos a dar de dato algo que después no les vaya a verificar la altura mínima por deformación. O sea, esto se elimina, digamos, en el parcial. Seguimos. Vamos entonces a aplicar nuestras famosas y populares fórmulas, que yo creo que a esta altura ya se las deben saber de memoria. D igual a K sub D por raíz de momento sobre B. De acá vamos a despejar K sub D. Nosotros tenemos la altura útil que calculamos recién, el momento nominal y B. Y luego, cuando podamos entrar a la tabla C, a la tabla 3 y calcular el valor de K sub E, calcularemos el valor de la armadura. Seguimos. Despejamos el valor de KD. Fíjense, mismo procedimiento que para viga, con una salvedad. El B no es BW, no es 0,15. Esta no. El B es el ancho colaborante. El B es el ancho colaborante. Primer diferencia que tenemos. Este B, fíjense, no es BW. Es B, ancho colaborante en viga plana. Nos da un valor, el K sub D, de 0,904. Sí, se cometa. Por eso. Entramos a la tabla 3 de flexión. A esta tabla entrábamos con el tipo de hormigón, bajábamos hasta encontrar el valor del coeficiente, que era, no me acuerdo, 0,904.
0,904 está entre los dos valores de arriba. Les dije siempre tomar el valor que me dé un valor mayor de coeficiente K sub E, que es el que a su vez me permite calcular la armadura, entonces siempre estoy del lado de la seguridad. Y hacia el costado, ¿sí? ¿Alguien me habló? Bien, hacia el costado veo que estoy trabajando con deformaciones del hormigón del 3 por 1000, como siempre, y las deformaciones que en el acero pueden variar entre el 5 y el 60, estoy en un 30%, valor de K sub C, que es el que vamos a usar ahora, y un valor de K sub Z que vamos a usar después en losas. Entonces, ahora voy a calcular la profundidad del eje neutro. Seguimos. Calculamos entonces la profundidad del eje neutro usando ese K sub C que obtuvimos recién de la tabla 3 de flexión, y el valor de C es K sub C por D, la altura útil. 0,091 era el valor de K sub C por 31,6, que es la altura útil, me da una profundidad del eje neutro de 2,88 centímetros. O sea, mi eje neutro pasa arriba, casi al borde de la placa, a un 25% de la parte superior. Sí. Se toma cuando termina, donde empieza la losa para arriba, o sea, en la conexión. ¿De dónde está medido? De acá para abajo. Ahí. Esto es ese valor. ¿Sí? 2,88 centímetros entonces la profundidad del eje neutro. Eso quiere decir que yo tengo mi eje neutro dentro, por supuesto no está acá, está bastante más arriba, dentro del espesor de la losa. ¿Sí? Dentro del espesor de la losa vimos recién en la teoría que lo vamos a calcular como una viga rectangular de ancho D. Nada, está controlada por tracción. Calculo ahora la armadura entonces, si habíamos sacado un K sub E de 24,766, el momento ya lo teníamos en meganewton recién cuando sacamos el momento nominal. El denominador es el D, la altura útil en metros, y eso me da una sección en centímetros cuadrados para armar nuestra viga placa de 11,97 centímetros cuadrados. Tengo que entrar a la tabla de vigas, de armaduras para vigas, porque después vamos a ver que la tabla de armaduras para losas es diferente. Y acá era lo que yo les decía, buscamos adentro o este valor o que dos de ellos me den la sumatoria de él. Y yo lo que elegí es la sumatoria de estos dos valores. Y esto significa que yo voy a poner dos hierros del 20 y 3 hierros del 16. ¿Sí? ¿Se ve cómo elegí acá? Yo creo que la vez anterior había elegido un solo diámetro de hierro y yo le decía que no era la única opción. Sí. Profe, ¿el círculo verde está para que nos movamos No, adentro? para que ustedes ¿o vean no? que acá busquen. Ah, No. El círculo verde es para que ustedes busquen en este universo de este sector. O sea, en esta tabla vos tenés que buscar acá los datos y salir. No entrar por este lado y decir, bueno, yo quiero armar con 2 del 16 y venir así y ir para arriba. Te conviene buscar acá. Eso es lo que yo les trato de marcar. Así como hay en otras tablas donde yo les digo, por ejemplo, la de la tabla de doblemente armada, que ustedes tienen acá el épsilon y acá otro valor, y yo les digo, entran acá y entran acá, y donde se cruzan estos dos, ustedes tienen el par de valores de KE y
multiplicás su prima E. Acá yo lo que te digo es hacia al revés. Buscá acá tu dato y una vez que vos los encuentres y digas la suma de estos dos ando cerca de 11, de ahí te vas para arriba y hacia la derecha. Por eso la flechita también hacia arriba y no hacia adentro. Profe, y así como se adoptaron esos dos valores, Ustedes puede adoptan ser, sí. por ejemplo, 6 barra del 16, por ejemplo, quedan 12,06. Sí, después hay que ponerlos en la... Sí, en la sí, sí, guía. sí, sí. Profe, siempre tiene que ser mayor al 11, no puede ser menor. 11 nomás la No, no, igual o mayor, igual o mayor. Hay un margencito de... pero no, mayor. Sí. ¿Alguna consulta por acá preguntaron algo? Chicas, ¿te explico algo? ¿Seguro? También. Yo hice así, como yo había adoptado una del 16, quise arrancar por ahí, como para meterle algo del 16, que no había, adoptó el 16, no le puso ni una, sexualmente, pero a ver, nada de lo que hagamos, si vos acá elegís del 20, no pasa nada, habría que tener la precaución de que si le ponemos lo mismo, esto no nos va a entrar, va a haber que poner en doble capa y después tendríamos que volver para atrás, que no lo vamos a hacer, ni no lo van a hacer ustedes tampoco. Así que si adoptan 4 del 20, todo bien. Seguimos el viernes. Sí. ¿Cómo? Lo que ustedes quieran. Sí. Chicos, una de sus compañeras me pregunta si la elección de la armadura es lo que ustedes quieran. Si es lo que ustedes quieran, por eso yo les sugiero a veces las críticas, porque leemos después las encuestas altas que se les hacen a los alumnos, no nos dan ejercicio para practicar en la casa. Y no, chicos, 80 veces le dijimos, hagan este mismo ejercicio, en vez de que la viga mida 5 metros, métele 5,50, métele 4,80. Sí, los valores te van a dar muy parecidos y la idea es que ustedes puedan teclear con la calculadora para no equivocarse, ingresar a las tablas para no perder tiempo, porque quizás es fácil verlo así, con todo circuladito, es increíble el tiempo que se pierde. Yo te digo, hace de cuenta que la armadura sumó, no sé, 9,60. Pueden llegar a estar 10-15 minutos de reloj solamente eligiendo la armadura, y es una locura para el tiempo que van a tener para el parcial. Entonces, háganme caso que parezca una pavada. Invéntense un número cualquiera en la casa, solo con la tabla de las armaduras, mirando un valor aproximado al que nosotros le decimos, ¿qué pasa si mi armadura hubiera dado 13? Y buscar una combinación de viga con puntos. Ahí se terminó la situación. Lo más probable es que después no entre en el ancho de viga, ya les expliqué que eso no pasa nada, dejamos mencionado que va en 2 capas o en 3, como nos va a pasar después, y fin de la situación. Entonces, yo adopto 3 barras del 16 más 2 del 20. Ahí está la sumatoria nada más de las secciones en centímetros cuadrados que saqué de la tabla. Y lo que ahora vamos a verificar es el ancho de viga. Yo el otro día les había anotado solamente estas 3 formulitas. Acá lo que les puse es el gráfico, así como lo tiene el reglamento, el CIRSOC. Y las separaciones, acuérdense, tenía que ser mayor o igual a 2,5 centímetros o mayor o igual al diámetro longitudinal de la barra, o esta es la opción que ustedes no van a utilizar porque no tienen idea de la granulometría, digamos, de su hormigón, pero habitualmente son las 2 de arriba las que vamos a usar. Si estamos trabajando con barras de menos de 25, con diámetros menores al pi del 25, la separación son 2,5 centímetros mínimo. Vamos a la siguiente. Esta va a ser mi viga placa armada. Yo voy a poner 3 barras del 16 abajo, 2 del 20 arriba. Este era el estribo que hoy allá adelante no estaba dibujado, que les dije, para que sepan después de dónde sale, háganle un
una rayita, y yo ya estoy sabiendo que no me va a entrar en una sola capa, entonces la distribuí así. Lo que acá, sí, lo que acá se puede hacer, por supuesto, es lo que está arriba, que es el conteo de si yo lo hubiera puesto en una sola fila. ¿Sí? En una sola fila eso me da 24 centímetros y a mí me estaban, mi ancho de viga era de 15, acuérdense, por eso yo lo puse de esta manera. Profe, ¿y ahí se mantienen las perchas, los hierros de arriba también? Sí, eso sigue siendo una viga. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Bien. 20 minutos de descanso, chicos, ¿les parece bien?